Hoy te voy a contar la historia completa de Rabat, pero no como una lista fría de fechas. Te la voy a contar como se vive de verdad una ciudad, con ruido de mar, con piedra antigua bajo los pies, con murallas que todavía guardan secretos y con ese tipo de pasado que, aunque no lo hayas vivido, se siente. Porque dime si no te pasa esto. A veces miras tu vida y sientes que llevas dentro capas y capas de historias, momentos de fuerza, momentos de caída, sueños que no se terminaron y etapas en las que tuviste que reconstruirte desde cero. Y ahí es donde Rabat se parece a nosotros. Rabat también tuvo su antes, su durante y su después. Rabat también tuvo épocas de gloria, épocas de silencio y épocas donde el mundo parecía decidir por ella. Y esa es la herida que toca esta historia. ¿Qué hace una ciudad o una persona cuando el destino cambia de golpe, cuando un imperio se va, cuando llegan otros poderes, cuando un sueño queda incompleto, cuando el mar trae amenazas y oportunidades al mismo tiempo? ¿Qué haces? Mucha gente se rompe o se queda atrapada en el pasado, y esa es la razón por la que esta historia importa tanto, porque Rabat no se quedó congelada en su dolor. La solución que nos enseña Rabat es poderosa y clara: resistir, adaptarse y renacer sin perder la identidad. Veremos cómo un estuario se volvió puerta del Atlántico, cómo Roma dejó piedra y memoria, cómo el Islam transformó ruinas en fortaleza, cómo los almohades soñaron en grande, cómo el Beau Regreg se llenó de velas y corsarios, cómo el poder volvió a imponer orden, y cómo Rabat terminó convirtiéndose en una capital moderna sin borrar su alma histórica. Así que quédate conmigo, porque al final no solo vas a entender Rabat, vas a entender algo sobre ti también, cómo se construye algo grande cuando la historia y la vida no te lo pone fácil. Antes de empezar con la historia completa de Rabat, te pido un favor rápido. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque así no te pierdes ninguna historia completa como esta. Y quiero que me ayudes con algo muy importante. Deja un comentario aquí abajo diciendo: Rabat no se rinde. Sí, escribe exactamente: Rabat no se rinde. Repito, comenta: Rabat no se rinde, porque cuando tú comentas, YouTube entiende que este video vale la pena y se lo muestra a más personas. Y así podemos llegar a gente que necesita escuchar este mensaje y recordar que incluso después de caídas y cambios, siempre se puede volver a levantarse. 1. Antes de llamarse Rabat, el estuario del Beau Regreg como puerta del Atlántico. Imagina que estás parado frente a un lugar donde el mundo parece abrirse en dos. Detrás de ti, la tierra firme que conduce hacia valles y caminos del interior. Delante, el Atlántico inmenso, con su bruma, sus corrientes y ese olor a sal que se te queda en la ropa. Y justo en medio, el estuario del Beau Regreg, una boca de río que no es solo agua, es una entrada natural, un refugio para embarcaciones, un punto donde se puede llegar, salir, comerciar, vigilar y sobrevivir. Por eso, incluso antes de que existiera la Rabat que hoy conocemos, este sitio ya era importante por pura lógica geográfica. El estuario te da lo que cualquier comunidad antigua necesitaba: agua, defensa, comunicación y paso. Aquí, el terreno ayuda. Hay zonas elevadas y puntos fáciles de fortificar, con vistas que te permiten detectar movimiento en el mar o en el río con suficiente tiempo para reaccionar. Y eso, en la antigüedad, era casi como tener un sistema de alarma. Además, el estuario te conecta con el interior. Por el río y sus rutas cercanas podías mover productos, noticias y personas. No era un final del mundo, era un cruce, un lugar donde la vida no se quedaba quieta. Ahora piensa cómo vive la gente cuando el paisaje les da esa ventaja. Se asientan cerca del agua, levantan viviendas sencillas, aprovechan la pesca y el intercambio, y aprenden a leer el clima, cuándo el mar permite salir, cuándo conviene esperar.
El sitio se convierte en una especie de puerta atlántica. Si controlas este paso, no controlas solo un pedazo de tierra, controlas una manera de conectar mundos. Y esa idea, la del estuario como puerto y escala, no es una suposición romántica. Los estudios históricos sobre Rabat señalan que hay huellas tempranas de presencia fenicia, lo que demuestra el papel antiguo del Bou Regrec como puerto atlántico de escala en rutas de comercio y navegación. Así que, cuando todavía no existían las grandes murallas ni los nombres dinásticos, este lugar ya estaba marcado por su destino: ser punto de llegada. Y ese es el puente perfecto hacia lo que viene a continuación, porque cuando un sitio ofrece acceso al océano, tarde o temprano aparecen los navegantes. Y con ellos llegan lenguas nuevas, mercancías nuevas y el primer gran capítulo de intercambio mediterráneo-atlántico que empieza a dejar rastros claros en la historia. 2. Primeras huellas antiguas del intercambio fenicio al mundo mediterráneo. Ahora, si en el primer punto te pedí que imaginaras el estuario como una puerta, en este segundo punto, esa puerta empieza a ser tocada por manos extranjeras. Y no por ejércitos todavía, sino por algo mucho más silencioso y poderoso: el comercio. Piensa en los fenicios, esos navegantes obsesivos del Mediterráneo que vivían mirando el horizonte como quien busca oportunidades. Ellos no llegaban normalmente con la idea de conquistar de inmediato, llegaban con otra mentalidad. Si este lugar me da abrigo, agua y un punto para intercambiar, aquí me conviene detenerme. La costa atlántica del norte de África se vuelve para ellos una extensión natural de sus rutas. Y el Bou Regrec, con su entrada segura y su conexión con el interior, es exactamente el tipo de sitio donde una embarcación puede descansar, reparar, reabastecerse y negociar. Imagínate la escena: pequeñas embarcaciones entrando con cautela cuando el mar lo permite, gente local acercándose con curiosidad y desconfianza a la vez, y en medio, un intercambio que parece simple pero cambia todo. Productos que para unos son comunes, para otros son tesoros: sal, pescado conservado, pieles, maderas, metales, tintes, cerámicas, herramientas y sobre todo, información. Porque en la antigüedad el comercio no era solo mercancía, era también: he oído que más al sur hay tal ruta, más al interior hay tal pueblo, en tal estación el mar se vuelve traicionero. Y así, sin que lo notes, el lugar empieza a conectarse con un mundo mucho más grande. Con el paso del tiempo, esa red fenicia se mezcla con la influencia de Cartago, que hereda y potencia esa tradición marítima en el occidente mediterráneo. Ya no hablamos de una simple visita ocasional, hablamos de un Atlántico que entra en la lógica mediterránea, donde los puntos de escala se vuelven cada vez más importantes. Y cuando un punto de escala se vuelve importante, sucede algo inevitable. Aparecen más contactos, más disputas, más acuerdos y más necesidad de control. Lo interesante es que mientras el mar trae gente y bienes, el interior también responde. Los grupos y comunidades locales empiezan a adaptarse. Algunos se benefician del intercambio, otros lo vigilan, otros lo rechazan. Se abren caminos, se crean pequeñas redes de confianza, se fijan lugares de encuentro. Y aunque todavía no tengas una ciudad monumental, ya tienes algo clave: un territorio que aprende a vivir con el tránsito, con la llegada de extranjeros y con la idea de que el estuario puede ser riqueza, pero también peligro. Y aquí está la parte más importante para conectar con lo que viene. Cuando un lugar se vuelve útil para el comercio y la navegación, tarde o temprano se vuelve útil también para la política y el poder. En otras palabras, primero llegan los barcos y después llegan los imperios. Por eso, el siguiente paso de esta historia es casi lógico. El mundo mediterráneo, cada vez más organizado y expansivo, termina trayendo a la potencia que mejor sabía convertir
rutas en dominio. Y ahí entra Roma. En el próximo punto, veremos cómo esa región se integra en un sistema imperial y cómo aparece un nombre que deja huella de piedra: Sala Colonia, el antecedente directo de la gran memoria arqueológica que hoy asociamos a Chelah. 3. Sala Colonia, cuando Roma deja piedra, calles y memoria. Y así, lo que empezó como un lugar de escala para navegantes y comerciantes, termina llamando la atención de una potencia que sabía hacer algo mejor que nadie: convertir rutas en dominio. Cuando Roma se asienta en el norte de África, esta franja atlántica entra en su órbita y el antiguo punto del Bou Regreg se transforma en una ciudad con nombre romano, Sala Colonia, dentro de la provincia de Mauretania Tingitana. Ahora, imagina lo que significa eso en la vida real. No es solo cambiar un nombre en un mapa, es que de pronto llega un sistema completo: leyes, impuestos, administración, soldados, obras públicas y comercio organizado. Roma no pensaba en pueblitos sueltos, pensaba en nodos. Y Sala Colonia era un nodo perfecto porque tenía agua, acceso al interior y el Atlántico a un paso. Visualízalo como si estuvieras caminando allí en esa época. En las zonas altas, estructuras sólidas; más abajo, áreas de actividad cotidiana. Los romanos levantan elementos típicos de ciudad: muros defensivos, espacios públicos y construcciones que hablan de una vida urbana real. Las excavaciones han ido confirmando que no era un asentamiento cualquiera. Se han encontrado termas, baños, áreas residenciales y restos que apuntan a una ciudad portuaria activa durante siglos. Y aquí viene el detalle que lo hace más humano. Una colonia romana no era solo soldados, era gente buscando futuro. Había trabajadores, artesanos, comerciantes, familias mixtas, idiomas mezclándose en la calle. La misma arqueología y la investigación reciente refuerzan esa idea. Se han identificado sectores que muestran vida de barrio, y eso te cambia la imagen mental. Sala Colonia no era una postcard antigua, era una comunidad respirando día a día. ¿Y qué movía esa economía? Por su ubicación en el Bou Regreg, el sitio podía facilitar intercambios, materiales que llegaban desde el mundo romano y productos que salían desde África. Incluso reportes modernos sobre nuevas excavaciones han mencionado el papel del lugar como punto de intercambio de bienes, con importaciones como mármol italiano y exportaciones vinculadas a África, lo que sugiere conexiones comerciales de largo alcance. Pero como toda ciudad romana en frontera atlántica, Sala Colonia también tenía otra cara: la defensa. En Mauretania Tingitana, Roma no ocupaba el interior sin límites. Su control era más fuerte en ciertos corredores y puntos estratégicos. Por eso la costa y sus asentamientos importantes contaban con protección, fosos, murallas y torres. Sala Colonia no vivía relajada. Vivía alerta, porque el mar trae riqueza, pero también incertidumbre. Y sin embargo, lo más impresionante de Roma no es solo lo que construye, sino lo que deja atrás. Porque con el tiempo el mundo romano cambia, las rutas se reordenan, el poder se fragmenta, y Sala Colonia entra en una fase de desgaste. Las fuentes sobre Chelah explican que el asentamiento romano termina siendo abandonado en la antigüedad tardía. Y ahí es donde el suelo de Rabat guarda su primer gran secreto. Las ruinas no mueren, solo esperan. Porque lo que viene después no es una continuidad perfecta, sino un silencio largo, un apagón gradual. Y ese silencio es exactamente el puente hacia el próximo capítulo. Chelah después de Roma, cuando el lugar queda medio vacío, pero sigue de pie, como un esqueleto de piedra, esperando que otra época lo reclame. 4. Chelah después de Roma. Abandono, silencio y ruinas que no mueren. Y aquí la historia se pone casi cinematográfica, porque después del ruido de una ciudad romana,
Con baños, calles, comercio y disciplina imperial, llega algo que en los libros suele parecer simple, pero en la vida real es enorme: la retirada lenta. No es que un día alguien apague la luz y se vaya. Es más bien como cuando una casa deja de recibir visitas. Primero se vacía un cuarto, después otro, luego se rompe una ventana y un día te das cuenta de que el lugar quedó en manos del tiempo. Eso es lo que pasa con Sala Colonia. Las fuentes sobre Chellá explican que el asentamiento romano termina siendo abandonado en la antigüedad tardía. Y si lo piensas con calma, tiene sentido. El mundo romano cambia, las rutas comerciales se reordenan, el control político se debilita y los puntos que antes eran claves pasan a ser menos prioritarios. No siempre por una gran batalla, muchas veces por desgaste, por costos, por nuevas amenazas en otras fronteras, por crisis internas. Ahora imagínate el lugar en esa etapa: calles menos transitadas, edificios que ya no se reparan con la misma rapidez, espacios públicos que pierden mantenimiento. Una ciudad antigua necesita un sistema entero para sostenerse: mano de obra, impuestos, autoridad, seguridad. Cuando ese sistema se afloja, la piedra queda, pero la vida se va desplazando. Y el estuario del Bou Regreg sigue ahí, claro, pero el centro urbano romano empieza a convertirse en otra cosa, un paisaje de ruina. Y aquí viene lo poderoso: esas ruinas no desaparecen, se convierten en un recordatorio físico. Los muros, las bases, los restos de construcciones, todo eso queda como un esqueleto que los siglos no logran borrar del todo. En Chellá, ese pasado queda literalmente integrado en el lugar que hoy se visita como complejo histórico, con capas sucesivas de época romana y medieval. Pero el silencio no significa que el territorio quede muerto. Más bien, significa que la vida cambia de forma. En vez de una ciudad romana con administración imperial, el área pasa a ser un espacio más fragmentado, más rural o disperso, donde la gente sigue moviéndose por rutas antiguas, el estuario sigue siendo útil y el terreno sigue ofreciendo ventajas defensivas, solo que ya no bajo el orden romano, sino bajo nuevas realidades. Y este punto es clave para la secuencia, porque aquí se prepara el escenario del próximo capítulo, cuando el poder romano se retira y queda una zona estratégica sin dueño absoluto. Los siglos siguientes tienden a devolverle importancia por dos motivos inevitables. 1. La geografía no cambia. El Bou Regreg sigue siendo una puerta natural al Atlántico. 2. La necesidad de defensa aumenta. En épocas de transición, proteger pasos y costas se vuelve vital. Entonces, lo que hoy llamamos Chellá queda como un lugar de memoria antigua, pero también como una señal para los nuevos poderes que van a llegar. Aquí hay altura, aquí hay ruina aprovechable, aquí hay un punto estratégico. Y cuando el Islam se expanda por el Magreb y se consoliden nuevas estructuras políticas, esa lógica llevará a una idea decisiva: convertir este espacio en un ribat, un enclave fortificado con sentido defensivo y religioso que terminará dando nombre al futuro de la ciudad. Y ahí entramos en el siguiente tópico: los siglos del Islam temprano, cuando el silencio se rompe y el lugar vuelve a respirar, ahora con otra identidad, otro idioma y otro destino. 5. Los siglos del Islam temprano, un ribat para vigilar, resistir y afirmar presencia. Después del abandono romano, Chellá queda como un escenario extraño: piedra vieja, muros rotos, silencio, pero con una ventaja que no desaparece nunca: la geografía sigue siendo perfecta. El Bou Regreg sigue abriéndose al Atlántico como una boca que invita a entrar. Y por eso, cuando el Magreb empieza a integrarse al mundo islámico, este lugar vuelve a despertar, pero con una lógica diferente. Ya no se trata de ser una colonia romana, sino de ser un punto de vigilancia y defensa en una costa que puede traer comercio o amenazas.
Aquí entra una palabra clave que prácticamente explica el origen del nombre: Ribat. En términos sencillos, un ribat era un enclave fortificado en zonas de frontera o costa, donde se combinaban dos cosas al mismo tiempo: la función militar, vigilar, defender, resistir incursiones, y una dimensión religiosa, disciplina, vida comunitaria, la idea de proteger un territorio que se considera parte de la comunidad de fe. No lo imagines como un castillo enorme todavía. Piensa más bien en una fortificación que nace con urgencia: muros, puestos de guardia, lugares para reunirse, almacenar provisiones y mantener vigilancia. En esos siglos, el control de las rutas y de las costas era fundamental, y el Bou Regreg, por ser puerta natural, tenía que ser observado. Quien dominaba esa entrada, dominaba un paso. Y aquí está lo fascinante. Aunque el lugar venía de un pasado romano, ahora el corazón de la historia se mueve hacia una idea nueva: establecer presencia constante. No basta con pasar por allí. Hay que quedarse, organizarse y asegurar que el territorio no vuelva a quedar a la deriva. En la práctica, eso significa que las antiguas ruinas y la topografía se vuelven útiles. Lo que antes era resto, ahora sirve como referencia, como base, como punto estratégico. Además, la costa atlántica no es una línea tranquila. El mar conecta, sí, pero también expone. En épocas medievales, las incursiones y rivalidades no eran raras, y por eso los enclaves defensivos se vuelven parte del paisaje del poder. La gente que vive alrededor aprende a convivir con esa vigilancia. Ver guardias, escuchar señales, saber que hay un lugar donde se organiza la defensa. Y entonces, casi sin darte cuenta, la historia hace un giro precioso. El nombre se vuelve destino. Porque de Ribat nace Rabat. No es solo un sonido bonito, es un concepto. La ciudad, antes de ser capital, antes de ser moderna, antes de ser famosa, se forma con una identidad clara: ser fortaleza, ser frontera, ser puerta. Y este es el puente perfecto hacia el siguiente capítulo. Porque cuando un Ribat empieza a consolidarse en un punto tan estratégico, tarde o temprano llega una dinastía con ambición suficiente para decir: esto ya no será solo un puesto de vigilancia, será una ciudad modelo, una base de poder, una declaración al océano. Y ahí entramos en el próximo tema: los almohades, que transforman ese enclave en una obra monumental y le dan a Rabat su primer gran cuerpo urbano de verdad. 6. El giro del siglo XII. Los almohades levantan la gran Casbah. Si en el punto anterior veíamos ese Ribat como un puesto de vigilancia, una especie de ojo sobre el estuario, ahora llega un momento en que alguien dice: esto ya no puede ser solo un puesto. Esto tiene que convertirse en una base de poder. Y ahí es cuando entran los almohades. Una fuerza que no solo buscaba dominar territorios, sino también reorganizar el mundo a su manera, con disciplina, autoridad y grandes obras. Para entender lo que sucede, imagina el lugar como estaba: ruinas antiguas cerca, el estuario del Bou Regreg abierto como una puerta, y esa costa atlántica que podía traer comercio, pero también peligro. Los almohades ven esa combinación y hacen lo que solían hacer cuando encontraban un punto clave: construir en grande. Según la historia del sitio, alrededor de 1150 o 1151, el califa almohade Abd al-Mumin manda levantar una nueva Casbah, ciudadela, sobre el mismo espacio donde antes había estado el Ribat, transformándolo en una fortaleza de verdad, con estructura de poder dentro. Incluye un palacio y una mezquita. Y aquí viene el detalle que te hace ver la inteligencia del plan. Una fortaleza no sirve de mucho si no puedes sostener vida alrededor. Por eso se menciona que Abd al-Mumin también ordena excavar un canal subterráneo para desviar una fuente de agua hacia la zona, algo clave para permitir asentamiento y urbanización. Es decir, no están pensando solo en muros,
Están pensando en futuro. Ahora, míralo como si fuera una escena. Empiezan a subir piedras, se levantan defensas, se define el perímetro, aparecen espacios internos organizados. La Casbah queda colocada en una posición brutalmente estratégica, en una colina justo en la boca del Bou Regreg, dominando el paso como si fuera una mano apretando la entrada al río. Y eso se parece mucho a lo que hoy conocemos como la Casbah de los Udayas, cuyo origen almohade del siglo XII está documentado en las descripciones históricas del lugar. Pero lo más importante no es solo lo que construyen, sino para qué. Rabat, en ese periodo, no es un capricho arquitectónico. Se convierte en un punto militar clave, un lugar de preparación. Las fuentes señalan que el sitio funcionó como zona de concentración para ejércitos almohades que partían hacia campañas en Al-Ándalus. Piensa lo que significa eso: barcos, provisiones, caballos, armas, órdenes, mensajeros. El estuario vuelve a llenarse de movimiento, pero ahora con un objetivo imperial. Entonces, lo que era un ribat de vigilancia se convierte en algo mucho más serio. Una ciudadela que anuncia ambición. Y cuando una dinastía coloca una ciudadela así, en un punto tan simbólico, el siguiente paso es casi inevitable. Ampliar el proyecto, levantar murallas más grandes, imaginar una capital fortificada que impresione al mundo. Y ahí entramos directo al próximo capítulo, porque después de fundar y consolidar la Casbah, los almohades empujan la idea aún más lejos y nace el gran sueño de Ribat al-Fat, una Rabat pensada no solo para resistir, sino para deslumbrar. 7. Ribat al-Fat, la ciudad que nace con una promesa de conquista y grandeza. Después de que los almohades levantan la gran Casbah en la boca del Bou Regreg, sucede algo muy humano. Cuando un poder se siente fuerte, ya no se conforma con defender. Empieza a soñar, y el sueño almohade aquí fue enorme. Convertir ese enclave militar en una ciudad con nombre de destino, una ciudad que suena a victoria incluso antes de existir por completo. Ese nombre lo dice todo: Ribat al-Fat, que significa algo como el Ribat de la conquista o la fortaleza de la victoria. Con el tiempo, Ribat se acorta y se queda en lo que hoy decimos Rabat. No es un capricho lingüístico. Es como si la ciudad naciera con una etiqueta pegada en la frente que dice: aquí se gana, aquí se domina, aquí se proyecta poder. Y para entender por qué, mira el mapa mental. La Casbah está arriba, como un puño de piedra sobre la colina. El estuario abajo como un corredor natural y el Atlántico enfrente como una autopista de agua. Los almohades entendieron que esto podía ser más que un fuerte. Podía ser una base naval y una plataforma para mover tropas, recursos y barcos. De hecho, la tradición histórica señala que cuando establecen la ciudad con ese título, Rabat funciona como base naval alrededor de 1170. Ahora imagina el cambio en la vida cotidiana. Ya no es solo vigilancia y disciplina dentro de la Casbah. Empieza a llegar gente para construir, abastecer, comerciar, organizar. Aparecen almacenes, talleres, zonas de tránsito. El lugar se vuelve una máquina que necesita manos, madera, piedra, animales, herramientas y comida. Y en el centro de todo, una idea. Rabat no será una ciudad cualquiera, será un símbolo. Y aquí entra el momento más ambicioso, casi desmedido, asociado a Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, uno de los grandes califas almohades. Él no solo continúa lo que ya existía, planea una capital gigantesca en el sur de la Casbah, también llamada Ribat al-Fat. Y para que entiendas el tamaño del sueño, ese plan incluía una mezquita monumental cuya torre minarete iba a ser la más grande de su tiempo, lo que hoy conocemos como la Torre Hassan, el minarete de una mezquita que quedó inconclusa. Cuando oyes inconclusa no pienses fracaso de inmediato, piensa en la escena real,
columnas empezadas, muros levantándose, un espacio pensado para impresionar a cualquier visitante. La Torre Hassan fue comisionada por Al-Mansur a finales del siglo XII y el proyecto se detuvo tras su muerte en 1199, dejando la torre en pie y el resto de la gran mezquita sin terminar. Pero incluso lo que no se terminó dejó una herencia enorme. Las murallas exteriores del centro histórico y puertas monumentales que todavía marcan el rostro de Rabat. Parte de ese gran proyecto creó el contorno de la ciudad histórica que conocemos hoy, con puertas y tramos defensivos que eran tanto protección como propaganda. Mira quién manda aquí. Entonces, el punto 7 es exactamente eso. Rabat nace como promesa de victoria, de expansión, de convertirse en vitrina del poder almohade frente al océano. Y esta promesa nos deja listos para el siguiente paso, porque cuando un gobernante sueña con grandeza, lo siguiente que hace es dibujar la ciudad con líneas definitivas, murallas, puertas y una arquitectura que intimida. En el próximo tópico entramos en esa etapa. Yaqub al-Mansur y las murallas cuando Rabat se convierte en piedra organizada, en una ciudad que se reconoce a distancia. A mitad del video, antes de seguir con esta parte clave de la historia completa de Rabat, haz una pausa de un segundo y dime, ¿ya estás disfrutando esta historia? Entonces te pido algo rápido. Dale like ahora mismo y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque eso me ayuda muchísimo a traerte más historias completas, con detalles y sin relleno. Y además, comenta aquí abajo, Rabat no se rinde. Repito, Rabat no se rinde. Tu like, tu suscripción y tu comentario hacen que este video le llegue a más personas que también necesitan escuchar esta historia. 8. Yaqub al-Mansur y las murallas. Cuando Rabat se dibuja con líneas de piedra, hasta aquí, Rabat ya tenía algo esencial, una casbah firme y una idea poderosa, Ribat al-Fath, la fortaleza de la victoria. Pero Yaqub al-Mansur no quería que esa idea quedara solo en palabras o en un fuerte junto al estuario. Él quería que la ciudad se sintiera real, incluso con los ojos cerrados. Y para eso necesitaba lo que define a cualquier gran urbe medieval: murallas. Porque una muralla no es solo defensa, una muralla es un mensaje. Es como si el poder dijera, hasta aquí llega mi ciudad, aquí mando yo, aquí empieza mi proyecto. Y eso es exactamente lo que señalan las descripciones patrimoniales de Rabat. Las rampas y puertas almohades fueron levantadas en el siglo XII por Yaqub al-Mansur, tanto por motivos defensivos como para marcar el límite de su enorme proyecto urbano. Ahora imagina el proceso como una escena viva. Cuadrillas trabajando sin parar, polvo en el aire, piedra y tapia, animales cargando materiales, capataces gritando instrucciones y en lo alto el sonido del Atlántico recordándoles por qué están haciendo esto. Rabat estaba en un punto donde el viento pega fuerte y el mar no perdona. Por eso, levantar murallas aquí no era capricho, era supervivencia y control. Y entonces aparecen las puertas, que son como la firma del califa en la piedra. Puertas que no solo se atraviesan, se contemplan. Una de las más impresionantes es Bab er-Rowa, una puerta monumental del sistema de murallas almohades. Las fuentes coinciden en que fue construida por Yaqub al-Mansur a finales del siglo XII y que la puerta y sus tramos de muralla quedaron terminados hacia 1197. Incluso el nombre es casi poético, Puerta de los Vientos, por los vientos atlánticos que golpean la ciudad. Y otra entrada clave del tejido urbano es Bab el-Had, también parte del sistema almohade, atribuida igualmente a la etapa final del siglo XII bajo Yaqub al-Mansur. Piensa lo que significaba pasar por una puerta así en aquella época. Llegabas desde caminos de tierra, con el cansancio del viaje,
Y de repente frente a ti, un arco monumental, piedra trabajada, una presencia que te obliga a bajar la voz. En una ciudad medieval, esa primera impresión ya era parte del poder. Y aquí la historia conecta con algo aún más grande. Estas murallas no estaban aisladas, formaban parte del mismo sueño de Al-Mansur que incluía la gran mezquita y su minarete, lo que hoy conocemos como la Torre Hassan. El propio expediente patrimonial explica que, junto con la mezquita Hassan, las murallas y puertas son de lo poco que quedó en pie del gran proyecto de Ribat al-Fat. Pero, y aquí viene el giro que hace que la historia se sienta humana. Cuando un proyecto es tan grande, también es frágil. Depende de una voluntad, de un ritmo político, de dinero, de estabilidad. Y Al-Mansur muere en 1199. Y con eso, muchas cosas quedan a medio camino, incluida la mezquita monumental. Así que al final de este capítulo, Rabat queda dibujada por esas líneas de piedra. Ya tiene contorno, ya tiene puertas, ya tiene rostro de gran ciudad. Pero el sueño completo no se cierra. Y eso nos lleva directo al siguiente tópico, porque lo que viene ahora es ese contraste que se siente en la piel, el esplendor y los proyectos gigantes. Y luego el bajón, cuando Rabat descubre que no siempre basta con la ambición para sostener una capital eterna. 9. El sueño incompleto, esplendor, proyectos gigantes y luego el bajón. Cuando ves una ciudad rodeada de murallas, con puertas monumentales y una torre que todavía apunta al cielo como la Torre Hassan, es fácil pensar, listo, aquí nació una capital eterna. Pero la historia real casi nunca es tan limpia. Y Rabat, justo después de su momento más ambicioso con los almohades, nos enseña una lección dura. Una ciudad puede tener piedra y aún así perder impulso. Porque el gran proyecto de Ribat al-Fat dependía de algo muy concreto, la continuidad del poder almohade y la energía de un califa como Yaqub al-Mansur. Cuando él muere en 1199, el motor político que empujaba esa visión gigantesca se apaga de golpe. Y la prueba de ese cambio se ve en el símbolo más visible. La gran mezquita planeada junto a la Torre Hassan queda inconclusa. No es una teoría. Está documentado que el proyecto se detuvo tras la muerte de Al-Mansur, dejando la torre y parte de la estructura como testigos de un sueño que no llegó a completarse. Ahora, imagina lo que eso significa en la vida diaria. Cuando una obra monumental se frena, no solo se queda una construcción parada. Se frenan también trabajos, se van artesanos, se reduce el movimiento económico, se pierden oportunidades. La ciudad, que estaba pensada para ser una gran capital imperial, queda como un cuerpo con una armadura impresionante, pero sin el mismo pulso interno. Y aquí es donde aparece el bajón del que hablan muchos relatos históricos. Rabat entra en fases donde su protagonismo disminuye frente a otros centros del poder en Marruecos. No desaparece, no se borra del mapa, pero deja de ser la gran apuesta. Es como si la historia la pusiera en pausa. Sigue existiendo, sigue protegida por murallas, pero ya no recibe la misma inversión política y simbólica que un gran califato le habría dado. Lo más interesante es cómo se nota ese cambio en el ambiente. Una ciudad en auge tiene ruido, caravanas, obras, mercados creciendo, delegaciones llegando. Una ciudad que pierde impulso puede seguir viva, sí, pero su energía se vuelve más local, más contenida. Rabat conserva su valor estratégico por el estuario y su posición atlántica, pero el gran sueño de capital imperial queda como una memoria de piedra. Y aún así, aquí viene el giro que mantiene la historia en movimiento. Lo que no se completa no siempre se pierde, a veces se transforma. Las murallas y puertas construidas en época almohade no se vuelven inútiles, al contrario, quedan como infraestructura lista para otra etapa histórica.
La propia descripción patrimonial de Rabat resalta que las murallas, puertas y la mezquita Hassan forman parte de ese legado almohade que quedó en pie y definió el rostro histórico de la ciudad. Entonces, en vez de ver este capítulo como decadencia pura, míralo como transición. Rabat aprende a sobrevivir entre cambios de dinastías y prioridades. Y justo en esos periodos, una ciudad puede cambiar de función, de capital soñada a fortaleza útil, de proyecto imperial a lugar con memoria y valor estratégico. Y aquí la secuencia nos empuja al siguiente tema de manera natural. Cuando una ciudad conserva ruinas antiguas como Chela y además tiene murallas listas, llega un momento en que otra dinastía mira ese pasado y lo reclama para su propia legitimidad. Por eso, el siguiente tópico es perfecto. Los mariníes y Chela, cuando el antiguo sitio romano medieval se convierte en necrópolis dinástica. Y Rabat vuelve a brillar, no tanto por expansión militar, sino por el peso de la memoria sagrada y real. 10. Los mariníes y Chela, de ciudad antigua a necrópolis dinástica. Después del sueño incompleto almohade, Rabat queda con un contraste muy particular. Por un lado, murallas y puertas que todavía hablan de grandeza. Por otro, la sensación de que el gran proyecto se frenó y el poder empezó a mirar hacia otros centros. Y cuando pasa eso, las dinastías nuevas suelen hacer algo muy inteligente para legitimarse, apropiarse de un lugar antiguo, darle un sentido sagrado y convertirlo en memoria oficial. Ahí entra Chela. Imagínate el sitio: ruinas romanas de Sala Colonia, muros viejos, piedras dispersas, un silencio que parece eterno, pero con un aura fuerte, casi inevitable. Los mariníes miran ese lugar y no ven ruinas, ven un escenario perfecto para decir: nuestro poder también tiene raíces, también tiene permanencia. Y así, a finales del siglo XIII, Chela empieza a transformarse en lo que hoy se conoce como necrópolis dinástica mariní, un espacio de tumbas reales, oración, retiro espiritual y prestigio. Lo impresionante es cómo construyen encima del pasado. No es una necrópolis aislada en un campo vacío. Se levanta superpuesta y a veces pegada a los restos de la ciudad antigua. Es como si la historia se apilara en capas, Roma abajo y el Marruecos medieval encima, reclamando el terreno. Y aquí viene un detalle muy del libro de historia, de esos que hacen que todo se vuelva concreto. Las crónicas y estudios sobre el sitio señalan que una de las primeras acciones importantes ocurre en 1284-1285, cuando el sultán mariní Abu Yusuf Yaqub elige Chela para enterrar a su esposa al-Iz. Junto a esa tumba levanta una pequeña mezquita y poco después el propio sultán también termina enterrado allí, lo que consolida el lugar como espacio real, no simbólico. A partir de ahí, Chela deja de ser un lugar antiguo bonito y empieza a funcionar como un complejo funerario y religioso. Mausoleos, cubbas, patios, zonas de oración, cementerio y estructuras pensadas para acompañar el descanso de la dinastía con un ambiente de espiritualidad y retiro. Con el tiempo, el sitio se rodea por una muralla mariní de aproximadamente 1 kilómetro, como si los sultanes dijeran: esto no es un terreno cualquiera, esto es un recinto sagrado y protegido. Y ya no se queda solo en tumbas. Por descripciones del lugar, sabemos que dentro del recinto se organiza un conjunto irregular, porque se fue ampliando por etapas, donde aparecen elementos típicos de un centro religioso medieval: mezquita, espacios de estudio como madrasa, patios y áreas funerarias. Todo eso termina creando una atmósfera muy especial. Caminas entre ruinas antiguas y de pronto te encuentras con un minarete, con restos de mausoleos, con patios donde el silencio pesa distinto.
Y aquí te pido que lo visualices como si estuvieras allí en el siglo XIV. No es un cementerio triste, es un lugar con movimiento controlado, guardianes, gente que llega a rezar, funcionarios del sultán, artesanos que mantienen el recinto, visitantes que buscan baraka, bendición, y una corte que entiende que la muerte, en política medieval, también es un mensaje. Nuestros gobernantes descansan en un lugar de prestigio, ligado a la antigüedad, protegido por muros. Y entonces, Chela se convierte en una especie de puente emocional para Rabat. Mientras la ciudad amurallada conserva la marca almohade, Chela aporta la dimensión de memoria dinástica. Es el sitio donde el poder no grita con ejércitos, sino que susurra con tumbas y santuarios. Pero esta transformación también prepara el siguiente giro de la historia, porque cuando un lugar se vuelve sagrado y prestigioso, atrae más vida alrededor. Y Rabat, con su estuario y sus murallas, está a punto de entrar en una etapa donde el mar vuelve a mandar en el ritmo de la ciudad. En el próximo tópico veremos cómo el Atlántico y las expulsiones desde la península ibérica cambian la energía del Bourg-Regreg. Llegan los andalusíes, llegan nuevas habilidades y el estuario vuelve a llenarse de velas. 11. El siglo XVII cambia el ritmo. Refugiados andalusíes y un estuario lleno de velas. Y ahora, después de siglos donde Rabat alternó entre grandes planes y etapas más quietas, llega un golpe de realidad que cambia el pulso de la ciudad desde dentro. No es una dinastía nueva levantando muros, ni una campaña militar. Es un fenómeno humano, masivo, doloroso, la llegada de miles de refugiados andalusíes y moriscos expulsados de la península ibérica. Piénsalo como una escena que se repite durante años. Familias enteras cruzando el mar con lo que pueden cargar, con llaves que ya no abren ninguna puerta, con apellidos, recetas, canciones y oficios. En España, la expulsión de los moriscos fue decretada por Felipe III el 9 de abril de 1609, y entre 1609 y los años siguientes, esa expulsión empuja a muchísima gente hacia el norte de África. ¿Y por qué Rabat y Salé? Por la misma razón que abrió esta historia en el punto 1. El Bourg-Regreg, un estuario no es un paisaje bonito, es una oportunidad de vida. Allí hay entrada al Atlántico, conexión con tierra adentro y una costa perfecta para reorganizarse. Por eso, en el siglo XVII, el estuario se vuelve un refugio clave para estas familias y de pronto la zona deja de sentirse en pausa. Vuelve a sonar a puerto, madera golpeando, velas subiendo, voces mezcladas. Ahora, imagina el impacto cultural. Estos recién llegados no eran un grupo uniforme, venían con distintas experiencias, pero muchos traían algo muy valioso para una ciudad atlántica: conocimiento marítimo, redes comerciales, habilidades artesanales y una mentalidad urbana. De un día para otro, Rabat no solo recibe gente, recibe competencia, oficio y una identidad andalusí que empieza a marcar barrios, costumbres y formas de vida. Y aquí viene un detalle que explica por qué este capítulo se siente tan marino. Una parte importante de esos refugiados se organiza alrededor de la vida del estuario. No es romanticismo. Los propios relatos históricos describen cómo, en la costa atlántica de Marruecos, Rabat y Salé se convierten en escenario de un mundo corsario, donde el mar es fuente de riqueza y de riesgo, y donde las habilidades de navegación y guerra naval se vuelven poder. Entonces, si te paras mentalmente en la orilla del Bourg-Regreg en esos años, lo ves claro: un estuario lleno de velas, no velas de paseo, velas de supervivencia, de comercio, de estrategia. Rabat y su vecina Salé empiezan a latir como dos orillas que se miran y se necesitan, pero que también compiten. Y con ese movimiento, la ciudad recupera una energía que no venía de palacios ni de mezquitas monumentales, sino de algo más básico: gente reconstruyendo su vida y, al hacerlo, reconstruyendo la ciudad.
Y esto nos deja perfectamente colocados para el siguiente tópico, porque cuando un estuario se llena de barcos y cuando una comunidad aprende a dominar el mar, aparece casi inevitable el capítulo más explosivo de todos, la República Corsaria del Beau Regreg, donde Rabat Saleh se vuelven sinónimo de audacia, cañones, alianzas y temor en las rutas del Atlántico. En 12, la República Corsaria del Beau Regreg, Rabat y Saleh como historia de mar, cañones y negociación. Y ahora sí, lo que en el punto anterior era un estuario lleno de velas, aquí se convierte en algo mucho más serio, un estuario lleno de poder. Porque cuando llegan los andalusíes y moriscos expulsados, no llegan solo con dolor y recuerdos. Llegan también con organización, con redes, con experiencia marítima y con una necesidad urgente. Si el mundo nos cerró puertas, entonces el mar será nuestra salida. En ese contexto nace lo que muchos conocen como la República de Saleh o República del Beau Regreg, un estado corsario instalado en la desembocadura del río, en el espacio de Rabat Saleh, activo convencionalmente entre 1627 y 1668. No era un reino clásico, ni una simple ciudad portuaria. Era una comunidad marítima que vivía del mar con una lógica dura: capturar barcos, tomar botín, hacer prisioneros, negociar rescates y vender mercancía robada en un circuito que en ese siglo era real y brutal. Ahora imagínate el ambiente en la boca del Beau Regreg. El puerto no era profundo, el acceso podía ser complicado, pero precisamente por eso era un escondite perfecto. Desde ahí salían los corsarios. En Occidente se les llamó Sally Rovers, y su actividad fue tan intensa que, según Británica, Saleh fue bombardeada con frecuencia por escuadras navales europeas. O sea, no era una leyenda urbana, era un problema internacional. Y aquí viene lo que hace que esto sea todavía más fascinante. No era caos total. Para sostener ese sistema hacía falta administración. Había líderes, acuerdos internos, disputas y una especie de política del botín. ¿Quién decide? ¿Quién recibe? ¿Quién manda en el puerto? ¿Quién negocia con potencias europeas? Un estudio académico sobre la República de Saleh insiste en que no fue una utopía pirata romántica, sino más bien una ciudad-estado marítima, con rasgos de plutocracia. Los que controlaban riqueza y redes mandaban más, e inserta en redes comerciales internacionales, incluso mientras vivía de la captura y el rescate. ¿Y Rabat qué papel jugaba? Aquí está la clave. Rabat y Saleh eran como dos pulmones del mismo cuerpo, separados por el río, unidos por el negocio del mar. La Casbah y las zonas fortificadas daban protección y control. Los muelles y talleres daban logística. Y alrededor, la población aprendía a vivir con un ritmo extraño, días de calma, y días donde el estuario rugía con barcos entrando, prisioneros, mercancías y rumores de represalias. Y es que esta república también vivía de la negociación, no solo del cañón. Cada captura podía terminar en rescate. Cada rescate implicaba mensajeros, intermediarios, acuerdos, amenazas, cartas. El mar era guerra, sí, pero también era diplomacia forzada. Por eso, en Europa el nombre de Saleh y Rabat empezó a sonar como sinónimo de peligro, y al mismo tiempo como un lugar con el que muchas veces había que tratar, porque allí se decidía el destino de cautivos y rutas comerciales. Pero ninguna autonomía marítima dura para siempre. Las alianzas cambian, los enemigos se organizan y el poder central, tarde o temprano, vuelve a mirar el estuario y decir: esto tiene que volver a estar bajo control. Y según los resúmenes históricos, esa etapa termina cuando el territorio queda bajo el control del sultán de Marruecos después de 1668, asociado a la consolidación alauí. Y con eso, la historia da el siguiente paso de manera natural.
Una cosa es vivir como república corsaria y otra, muy distinta, es integrarse otra vez a un Estado que quiere orden, impuestos y centralización. En el próximo tópico entramos justo en ese después. Los alauíes consolidan el control, Rabat se refortifica y el estuario deja de ser república del botín para convertirse, poco a poco, en pieza de un Marruecos más unificado. 13. Los alauíes consolidan el control, fortificaciones, orden y centralización. Después de la etapa corsaria, el Bou Regrec ya no podía seguir viviendo como si fuera tierra aparte, porque una república corsaria puede ser audaz, pero también es inestable, crea enemigos, provoca represalias y sobre todo desafía al poder central. Y en algún momento, Marruecos necesitaba una mano firme que dijera: basta, este estuario vuelve a estar bajo la autoridad del sultán. Ese giro llega cuando el control alauí se impone y la autonomía corsaria se termina hacia 1668. Y aquí comienza una etapa distinta: menos botín, más Estado; menos improvisación, más orden. Porque la lógica alauí es la de centralizar, unificar el territorio, controlar puertos, asegurar impuestos y convertir zonas sensibles en puntos de defensa regular, no en repúblicas de capitanes. Ahora, para que ese control fuera real, no bastaba con proclamarlo, había que marcarlo en piedra. Y Rabat ya tenía una ventaja enorme: murallas almohades, puertas monumentales, una casbah dominante. Los alauíes no empezaron desde cero, reutilizaron y reforzaron. El documento de la UNESCO sobre Rabat describe cómo los gobernantes alauíes hicieron una serie de modificaciones en la casbah de los Udayas, incluyendo la llamada muralla de Moulay Rachid, flanqueada por torres y bastiones con 4 puertas. Imagínate lo que significa eso para la gente de la época. La misma casbah que antes podía sentirse como base corsaria o como promontorio ambiguo, ahora se vuelve claramente pieza del poder sultánico. Y no solo para defensa, también como señal de gobierno. La UNESCO incluso menciona que allí se instaló una residencia principesca alauí, completada a finales del siglo XVII, con patio ornamentado, galerías y anexos como pabellón, hammam y tiendas. Es decir, no era solo una fortaleza, era también administración, residencia y control de vida urbana. Y mientras la casbah se ajustaba al nuevo orden, la ciudad en general también se protegía con un cinturón más amplio. El mismo informe patrimonial explica que, además de las fortificaciones andalusíes y vestigios de muros del río y rampas costeras, Rabat cuenta con fortines de los siglos XVIII y XIX y menciona la casbah de Moulay Rachid, nueva fortaleza construida en el siglo XVII que siguió teniendo uso militar hasta el siglo XX. Eso te muestra una continuidad clara. Rabat se vuelve cada vez más una ciudad donde la defensa y el Estado caminan juntos. Este es el corazón del tópico 13. La centralización se siente. Se siente en las torres, en los bastiones, en las puertas que controlan entradas, en la presencia de guarniciones, en la idea de que el estuario ya no es de quien lo domine con barcos, sino de quien lo gobierne con instituciones. Y para entender por qué los alauíes podían hacerlo, basta mirar su propio origen. La dinastía alauí se afirma en el siglo XVII y con sultanes como Moulay al-Rashid logra avanzar hacia la unificación y pacificación del territorio tras un periodo de divisiones. Y así, Rabat entra en una etapa menos legendaria, pero decisiva. Se convierte en pieza estable del Marruecos alauí, guardando su estuario, reforzando su casbah y sosteniendo esa mezcla tan suya de ciudad histórica y ciudad de poder. Y justo por eso, el siguiente capítulo encaja perfecto. Cuando una ciudad ya está domada por el Estado y su valor estratégico está claro, puede ocurrir lo que cambia su destino para siempre, que una potencia externa la elija como centro administrativo.
En el próximo tópico entramos en 1912 y el protectorado, cuando Rabat deja de ser solo fortaleza y memoria y pasa a ser capital administrativa con planificación moderna. 14. 1912 y el protectorado francés. Rabat se convierte en capital administrativa, y aquí la historia da un giro que se siente como cuando una ciudad de pronto cambia de papel en el mundo. Rabat venía cargando siglos de fortaleza, estuario, murallas, corsarios y control sultánico. Pero en 1912, Marruecos entra en una nueva etapa, el protectorado francés, formalizado con el Tratado de Fez del 30 de marzo de 1912. Imagina el clima de esos meses: tensión, presión internacional, crisis interna y un país que empieza a ser reordenado desde afuera. En ese escenario, la pregunta era inevitable: ¿desde dónde se gobierna ahora? Y Rabat, por su ubicación atlántica, su control del Bou Regrec y su estructura defensiva heredada, se vuelve la elección lógica para funcionar como centro administrativo. De hecho, en los documentos patrimoniales se explica claramente que Rabat fue elegida como capital política del reino en 1912 y que a partir de ese momento se concibe una ciudad nueva, la Nueva Ciudad, construida durante el protectorado, especialmente entre 1912 y los años 1930, con un diseño moderno pensado para albergar las funciones del Estado: administración, representaciones oficiales, avenidas, servicios y planificación urbana. Y aquí viene lo que hace que lo puedas visualizar. La ciudad empieza a vivir con dos ritmos a la vez. Por un lado, la Medina y la Rabat histórica, con sus puertas, sus muros, sus callejones y su memoria. Por el otro, una Rabat moderna, planificada con calles más amplias, sectores administrativos y una lógica urbana europea de la época. Los nombres detrás de esa transformación también están registrados. La nueva ciudad fue concebida por el urbanista Henri Prost y el paisajista Jean-Claude Forestier en el marco del protectorado. Es decir, no fue crecimiento espontáneo, fue diseño deliberado para que Rabat funcionara como capital moderna. Ahora, ponte en los zapatos de un habitante de Rabat en esa transición. Un día, tu ciudad es una capital histórica con vida tradicional. Al siguiente, empiezas a ver obras, nuevas avenidas, edificios administrativos, normas, oficinas, funcionarios y una sensación de que Rabat ya no es solo una ciudad importante, es el tablero donde se juega el poder. Y como suele pasar en proyectos coloniales, esa modernización también trae tensiones. La planificación urbana del protectorado se organiza con políticas y servicios que a partir de 1914 se institucionalizan con organismos y planes de ciudades impulsados por Liautey y diseñados por equipos como el de Prost. Así, Rabat se convierte en una capital moderna en construcción, mientras su corazón histórico sigue latiendo dentro de murallas y memorias antiguas. Y este contraste, lo tradicional y lo planificado, es exactamente lo que prepara el último capítulo, porque cuando Marruecos recupera su soberanía, Rabat no vuelve atrás, se queda como capital, y con el tiempo, el mundo termina reconociendo esa mezcla única de ciudad histórica y capital moderna. Y eso nos lleva directo al tópico 15. Independencia y Rabat contemporánea, cuando la capital del protectorado se transforma en la capital del Marruecos independiente y su herencia compartida termina reconocida a nivel mundial. 15. Independencia y Rabat contemporánea, capital del Estado moderno y ciudad patrimonio. Y llegamos al último tramo del viaje, pero no como quien llega a una meta tranquila. Llegamos como llega una ciudad que pasó por imperios, dinastías, corsarios, murallas, planes gigantes e interrupciones, con una identidad hecha de capas, porque Rabat no es una ciudad de una sola época,
Rabat es un lugar donde, si miras con atención, puedes ver siglos distintos respirando al mismo tiempo. Después del protectorado, Marruecos entra en el proceso que define el siglo XX del país, la recuperación de su soberanía. La independencia se convierte en el gran punto de giro político y emocional, y Rabat, que ya había sido elegida como capital administrativa en 1912, no pierde ese papel. Al contrario, lo consolida. La capital que los franceses planearon para administrar el protectorado se transforma en la capital del Estado marroquí moderno, con instituciones nacionales, ministerios, diplomacia y una vida política que ya no responde a una potencia extranjera, sino al propio país. Ahora lo interesante es cómo Rabat entra en el presente sin borrar el pasado. Eso es lo que la hace única. La ciudad moderna crece, sí, pero el corazón histórico sigue ahí, como un libro abierto. Siguen en pie las murallas almohades, las puertas monumentales, la Casbah de los Udayas dominando el estuario, y Chelá, con su mezcla de ruina romana y necrópolis medieval. Y al mismo tiempo, Rabat funciona como capital contemporánea, una ciudad donde se toman decisiones que impactan a todo Marruecos. Y aquí viene el detalle que resume la esencia contemporánea de Rabat con una frase poderosa. La UNESCO inscribió la ciudad como Patrimonio Mundial con el nombre Rabat, Modern Capital and Historic City, a Shared Heritage. Ese título ya es una explicación completa. Rabat es capital moderna y ciudad histórica a la vez, con una herencia compartida que se nota tanto en su urbanismo del siglo XX como en sus monumentos medievales. La inscripción no es solo un premio, es un reconocimiento de que Rabat tiene un equilibrio raro, difícil de lograr, porque muchas ciudades modernas crecieron devorando lo antiguo, y muchas ciudades históricas quedaron congeladas sin vida moderna. Rabat, en cambio, muestra una convivencia. La Medina y la Rabat amurallada, la Casbah como símbolo atlántico, Chelá como memoria dinástica y arqueológica, y la ciudad nueva planificada en el protectorado que pasó a formar parte del Marruecos independiente. Y si lo piensas como espectador, es aquí donde la historia se vuelve cercana. Rabat contemporánea no es un museo. Es una ciudad real, con tráfico, escuelas, familias, trabajo, pero caminando sobre siglos. Hay gente que atraviesa una puerta almohade para ir a una reunión moderna. Hay barrios donde el pasado está tan presente que parece que te está mirando. Y esa es la magia. Rabat no se explica con una sola palabra, porque fue fortaleza, puerto, frontera, sueño imperial, ciudad en pausa, necrópolis sagrada, estuario corsario, capital planificada y hoy capital viva. Por eso el final de esta historia no es y colorín colorado. El final es una imagen, el sol bajando sobre el Bur Regreg, la Casbah recortada en el horizonte, la ciudad moderna encendida detrás y la sensación de que Rabat, desde su origen como puerta atlántica, sigue cumpliendo su destino, ser un puente entre mar e interior, entre pasado y futuro, entre memoria y poder. Y así llegamos al final de la historia completa de Rabat, pero no como quien cierra un libro y se olvida. Llegamos como quien se queda un segundo en silencio, mirando el mar, porque entiende que esta ciudad no es solo un lugar, es una lección viva. Rabat nació como puerta del Atlántico, cargó ruinas romanas, levantó fortalezas, soñó en grande con murallas y torres, se llenó de velas en tiempos turbulentos, conoció el ruido de los cañones y el peso del poder, y aún así siguió de pie. Y lo más fuerte es esto. No porque su historia haya sido fácil, sino porque, como tú y como yo, Rabat tuvo que aprender a vivir con etapas que no eligió. Porque la verdad es que todos hemos sentido esa misma herida. Momentos en los que la vida cambia de golpe, en los que un proyecto se queda incompleto, en los que parece que lo externo manda más que lo que uno quiere.
Y ahí es donde Rabat te mira de frente y te dice, sin palabras, sí, se puede seguir. La solución que deja esta historia no es magia, es algo más real. Resistir sin endurecer el corazón, adaptarse sin perder la identidad y reconstruirse sin renunciar a lo que uno es. Rabat no borró sus cicatrices, las convirtió en fuerza. No negó sus ruinas, las transformó en memoria. No se quedó atrapada en el pasado, lo usó como base para caminar hacia adelante. Así que si hoy tú estás en una etapa difícil, si sientes que vienes cargando demasiado, si estás intentando levantarte otra vez, recuerda esto. Como Rabat, no necesitas una vida perfecta para construir un destino fuerte. Necesitas una decisión, no rendirte, seguir paso a paso y volver a empezar las veces que haga falta. Porque al final, Rabat no solo es historia. Rabat es un mensaje. El pasado no te define, te prepara. Y si una ciudad pudo renacer entre imperios, guerras, silencios y cambios, tú también puedes. Y antes de irte, haz una última cosa por mí. Mira ahora mismo si estás suscrito al canal. A veces uno cree que sí, y resulta que no. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya y activa la campanita. Así no te pierdes las próximas historias completas. Y si esta historia completa de Rabat te dejó algo, una idea, una emoción, una lección, compártela. Envíala por WhatsApp, ponla en tus redes o compártela con alguien que amas, porque puede que tú la hayas visto por curiosidad, pero alguien más la necesita para recordar que siempre se puede seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora verifica. ¿Estás suscrito? Y si la respuesta es sí, entonces compártelo y llevemos esta historia a más personas.